Bueno, vamos a ver las fallas en la etapa de entrada, aunque ya venimos hablando, pero vamos a seguir estudiando de forma firme para que no queden dudas, para que ustedes realmente saquen el jugo que tienen que sacarle a este curso y que digan, bueno, vale la pena ser por ahí un poquito consistente en algunos puntos. Bueno, vamos a hacerlo de forma práctica. Otra vez vamos a dibujar y justamente nosotros vamos a necesitar, vamos a dividir como ya venimos dividiendo. Lo pueden hacer con cualquier diagrama y vamos a hacer exactamente lo mismo y saber de que esta es la etapa de entrada. Bueno, ¿qué hacemos a la hora de colocar el tester dentro de la etapa primaria y dentro justamente de la etapa de entrada? Bueno, primero debemos medir la tensión de entrada con el tester en AC y ver si en estos puntos tenemos la tensión alterna correspondiente a nuestro hogar o taller, mejor dicho, que pueden ser 220, 110, 117, etcétera, de acuerdo al lugar donde tú estés. Medido ese punto, si nos llega la tensión sobre estos dos puntos, vamos a ver si hay tensión después del fusible entre este punto y el negativo. O sea, este punto de medición del tester en alterno se puede seguir siendo el mismo, lo podemos dejar acá, y vamos con la otra punta del tester, normalmente la roja, vamos midiendo los siguientes puntos, como puede ser después del fusible, como lo hicimos anteriormente en los videos. Si tenemos tensión antes de la bobina y después de la bobina, ya acá podemos aplicar las dos puntas del tester. Y si al puente de diodo le llega tensión alterna. Si en estos dos puntos ya llega la tensión alterna, entonces eso nos da como resultado que toda la parte de entrada, toda la sección de entrada funciona correctamente, dado de que no está ni el fusible abierto ni la bobina abierta, que es la bobina, mejor dicho, lo que vendría a ser el choque de radiofrecuencia, y que justamente en este punto tenemos la tensión de entrada que, bueno, a partir de ahí ya se va a transformar en tensión continua para el resto de la fuente primaria. Por ahí puedo parecer un poco que repito en algunas cuestiones algunas de las mediciones, pero lo que acá realmente buscamos es que no haya dudas a la hora de manejarnos tanto dentro del monitor de forma práctica como en un diagrama, donde justamente la idea es que ustedes traten de memorizar lo más que puedan de cómo funciona la sección de entrada, cómo funciona la sección o etapa primaria y la etapa secundaria. Machacado todo esto, realmente aprendido todo esto, nosotros ya vamos a estar en muy buenas condiciones de poder consultar con muy buena altura a otros técnicos en cualquier lugar del mundo, en nuestro idioma, o si conoces otro idioma también, donde vas a poder solucionar un monitor en cualquier lugar donde te encuentres y que justamente puedas nutrirte del conocimiento de otra gente, y que justamente al haber aprendido todas estas situaciones y estas mediciones y las fallas que pueden tener en la sección de la etapa de entrada o el resto de la fuente conmutada, ya puedas compartir también tus conocimientos o brindárselo a un tercero para que te ayude en tu taller. Bien, características y problemas de la etapa de entrada. Bien, normalmente cuando el fusible se abre, nosotros nos vamos a quedar sin tensión alterna
a partir de este punto de la bobina de acá, desde estos puntos, ya no vamos a tener tensión alterna. Como dijimos anteriormente, si hay un problema de que se abre fusible, podemos echarle la culpa a que es por un consumo, naturalmente por un cortocircuito. Pero no nos olvidemos de que el filtro de entrada tiene una serie de capacitores, los cuales en algunas oportunidades, si hay una suba de tensión o una tormenta eléctrica que entró por la línea de 220 voltios o de la tensión que ustedes tengan, puede quemar alguno de estos capacitores, y lo que va a generar automáticamente es un consumo excesivo en la lámpara serie, y al aplicarlo, al enchufarlo o conectarlo a la red eléctrica, el fusible automáticamente se queme. Entonces, otro de los elementos que debemos mirar a la hora de revisar la etapa de entrada es no solo un falso contacto en la conexión, no solo el fusible, sino también los capacitores de entrada o incluso la bobina que se corte, el choque de radiofrecuencia, el pequeño transformador de supresión de ruidos, que se abra alguno de sus bobinas internas, o que alguno de los capacitores de filtrado pueda ponerse en cortocircuito. Ahora, si estos capacitores se abren, justamente no nos vamos a dar mucho cuenta, salvo de que el monitor sea demasiado ruidoso en radiofrecuencia y genere un ruido en la línea de alimentación del hogar, y nos demos cuenta a través de otro aparato, el cual, desconectando el monitor, vemos de que el ruido desaparece. Bueno, esto ya es el finalizar la parte de la etapa de entrada, las fallas normales, habituales que pueden suceder, y que bueno, también justamente pueden ser causadas por el PTC, alguna falla como ya estuvimos hablando, que pueda también abrir el fusible de entrada, pero como lo vamos a ver después, me quiero guardar justamente algunas indicaciones para que ustedes las tengan en cuenta. Muy bien, continuamos con los videos en reparamonitores.com.